segunda carta del apóstol Pedro, ahí casi al final de la Biblia para que no se pierda. Busca de atrás para adelante con mucho cuidado, que no se pase, y va a encontrar a Pedro. Ahí está la primera carta, la segunda carta, no la primera, sino la segunda. La segunda carta. ¿Está bien? En el capítulo 1, vamos a leer allí este capítulo hasta el versículo 8. Amén, ¿lo tiene ahí? Bien, y hay una palabra muy extrema, muy bonita, que realmente yo sé que te va a motivar mucho a ti, como me motivó a mí. Dice la palabra del Señor, segunda de Pedro, capítulo 1. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ese es el saludo. Pero vean que Pedro les está escribiendo a unos hermanos que no son judíos, pero que también son salvos por haber recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Ahora, muchas personas quedan en esta instancia, reciben a Cristo como su Señor y su Salvador, pero no más. ¿Será que no hay más? Esa es la pregunta del millón. ¿Será que no hay más después de esto? Fíjense que Pedro dice, bueno, ustedes son bendecidos, tienen una fe igualmente preciosa que la nuestra, ustedes tienen gracia y paz, que se les multiplique, pero fíjense que hay algo que termina diciendo el versículo 2, que sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Esa palabra, cuando no pareciera muy notoria, tiene mucha profundidad. Y puedo decirte que el centro de este pasaje se llama conocimiento. Amén. Ahora sigamos leyendo. Dice: con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. Otra vez. ¿Mediante el qué? Conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora el versículo 4, ¿cómo dice? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuánto les gustan las promesas del Señor? Vean lo tremendo. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El mundo está corrompido. La corrupción significa, está la palabra corrupto, ¿no? Y ahí hay corrupción, y dice que el mundo está lleno de concupiscencia. La palabra concupiscencia, que tienen deseo de hacer lo malo siempre. Siempre están pensando en hacer lo malo. Ese es el mundo. Pero vean lo que dice el versículo 5. Vosotros también, ¿qué deben hacer? Poniendo toda ¿qué? Diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe, virtud. ¿Cuántos tienen fe acá? Vea que usted no solamente está salvo por fe, sino también tiene que hacer algo con esa fe. El apóstol Pedro está diciendo, tiene que añadirle a la fe virtud, y a la virtud tiene que añadirle conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio tiene que añadirle paciencia, y a la paciencia tiene que añadirle piedad, a la piedad tiene que añadirle afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. ¿Qué pasa cuando tu fe no se queda pasiva, cuando tu fe no es estática? Viene el versículo 8, dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ¿qué? Ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En otra versión dice: si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni estériles. Esa palabra sin fruto significa ni estériles. Y dice en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Fíjense que la palabra que se repitió, ¿cuál fue? Conocimiento. Desde el saludo está el conocimiento. Entonces, qué interesante. Yo quiero hablar hoy acerca de cómo vencer la esterilidad. Cómo vencer la esterilidad en nuestra vida. Porque esa es la gran frustración, la gran tragedia de la vida. Consiste en cristianos que llevan años de pronto en una iglesia, pero no crecen, no tienen nada de mostrar, ¿cierto? Y cuando tal vez llegue a morir ese cristiano,
yo estoy seguro que cuando se presente delante del Señor, ahí sí como la canción de Adrián Romero, con manos vacías. Y esa canción no es bíblica, porque no estamos, o sea, no hemos sido diseñados para llegarle al Señor con manos vacías. ¿Sí me entiende? Usted fue diseñado y capacitado para dar fruto y fruto y mucho fruto. Así dice la Biblia en Juan 15, ¿cierto? Pero notemos algo que regularmente por esta época todos los pastores estamos predicando de proyectos, todos los pastores estamos predicando acerca de visión, estamos hablando de misión, ¿cierto? Y creo, mis amados hermanos, que la Biblia, me impactan mucho en la Biblia los términos que la palabra utiliza para ayudarnos a entender verdades eternas de Dios. Hay términos que son puntuales, hermano, que son demasiado fuertes, ¿cierto? Pero a la vez son sencillos, ¿cierto? Y profundamente ilustrativos. Fíjese que hoy Pedro usa dos términos que son útiles para comprender lo que debemos evitar como cristianos. Son dos términos que está usando y Pedro no tiene pelos en la lengua. Y tenemos que evitar esas dos cosas a toda costa. Si es que realmente deseamos mostrar un fruto delante de Dios. Es tremendo. La palabra es ocioso. La primera palabra se llama ocioso, pero la segunda palabra se llama estéril. Ociosos y estéril. Amén. Ahora, voy a hablar un poco acerca de esto, porque no es necesario que tal vez me vaya al diccionario griego a decirle a ustedes el griego dice esto, el idioma original, para entender a qué se refería Pedro cuando él empezó a decir estas dos palabras que realmente son claramente comprensibles para todos. Lo que Dios desea es que ni tú seas ni ocioso ni seas estéril. Y quiero definirlas porque realmente la primera palabra que utiliza en el versículo 8, vea la palabra, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, alguien me preguntaba, pastor, entonces, ¿qué es ocio? Porque vamos a ver que es cierto que nosotros tenemos nuestros tiempos de ocio, ¿sí o no? Le han dicho, cuando usted va a una entrevista de trabajo, le preguntan cuál es su hobby, le preguntan cuál es su momento de ocio, pero sí es cierto que a veces debemos tener momentos de ocio, porque cierto, el cuerpo necesita también como tener algo de recreación. Por ejemplo, ocio sería ir a Piscilago, gloria a Dios. ¿Cuánto les gusta Piscilago? A mí me gusta botarme por ese tobogán, ¿cierto? Y caer allá de patas arriba, en la piscina, tragar harta agua de piscina, ¿cierto? Como decía por ahí mi abuela, trague agua, ¿cierto? Eso es ocio. Ocio por lo menos jugar fútbol. Ocio puede ser ver fútbol. Ocio puede ser jugar parqués. Ocio puede ser levantarse a las 3 de la tarde. ¿Será que alguien se puede levantar a las 3 de la tarde? Bueno, el que trasnocha, el que trabaja de noche, sí. Pero una persona que duerme la noche y que se levanta a las 3, qué pena. Es una persona ociosa. Y notemos algo interesante. La palabra ocio se refiere realmente a una falta de actividad productiva. Por ejemplo, hay gente que puede hacer cosas, ¿cierto? No está hablando necesariamente de pereza. Ocio y pereza no son la misma cosa. Pereza sí es no hacer nada, completamente nada, ¿sí me entiende? Pero ocio es hacer cosas que no tienen fruto. Cosas que realmente a la larga tú vas a decir, pues perdí mi tiempo. ¿Cierto? Cuando tú estés en el lecho de muerte, es cuando la gente va a ver qué fue de su vida. Ahorita yo reflexionaba y decía, ¿qué sería si nosotros muriéramos y tal vez en el cielo estaríamos diciendo, si yo le hubiera enseñado esto a mi hijo, como el hombre rico, ¿se acuerda? Si yo le hubiera dicho a mis hermanos que se mantuvieran fieles a la palabra. Y luego el hombre le dice, manda a Lázaro, Abraham le dice, a que le predique a mis hermanos. O sea, llega un momento en que ya es demasiado tarde.
en que ya no hay remedio. Va a llegar un momento a todos nosotros en que dice, caramba, si hubiera dicho, no sé cuántos de pronto ustedes se vieron envueltos en una discusión y de repente, no sé, vino algo, usted se anuló, pero después de que se calmó la marea, dice, yo sí le hubiera dicho tal cosa. ¿Y yo por qué no le pregunté? ¿No le ha pasado a usted eso? Porque a veces no estamos preparados, no es cuestión de contender, no es cuestión de pelear, sino que esto nos ilustra que en la vida solamente tenemos una oportunidad de vivirla. Decía Andresito que palabras del señor Melgar, de Julio Melgar, decía que el milagro es haber visto la luz del día hoy. Y tal vez estamos envueltos en tantas cosas no tan importantes que nos están robando lo más importante, que es agradecer a Dios. El ocio, la ociosidad te lleva a ser desagradecido, porque estás anhelando son cosas que no te producen nada. ¿Me hago entender? El ocio te roba muchas fuerzas. Y entonces vean ustedes, mis amados, noten que el ocio no necesariamente es una falta de actividad, sino que el ocio habla de una ausencia de responsabilidad. ¿Ausencia de qué? De responsabilidad en las cosas. Entonces la persona ociosa puede estar involucrada en una diversidad de actividades, pero ninguna de ellas le es productiva ni provechosa, ni para él ni para su familia. Y entonces Pedro es que está diciendo, ojo con lo que están haciendo, ¿cierto? Alguien decía que ocioso es aquel que no trabaja, que no tiene ocupaciones u obligaciones, aquel que es improductivo, aquel que es sin provecho. Ahora, de esta manera, cuando tú lo miras, vas a notar algo, que las actividades que nosotros realizamos, ¿cierto? Tenemos que definir si traen beneficio o no traen beneficio. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a esa actividad que no trae beneficio? Y si tú estás diciendo en esta mañana, bueno, yo tengo una actividad en la cual me dedico mucho tiempo, pero realmente trae beneficio, trae fruto. Y hay cosas que nosotros estamos haciendo y realmente cuando llega diciembre es una frustración para muchos. No pueden levantar la cara y cuando estamos en reuniones, tal vez para rendir cuentas, decimos, no, pues no hicimos nada. Entonces, ¿por qué no hicimos nada? No por pereza, por ociosos. Porque tal vez estuvimos involucrados en muchas cosas, muchas actividades, pero ninguna de ellas dio fruto. Entonces, debemos mirar qué actividades realmente son poco provechosas. ¿Realmente esas actividades me benefician en mi vida espiritual? ¿Realmente eso que yo estoy haciendo continuamente? Y tú tienes la capacidad de hacer ese censo, porque tú eres el único que puede decir de lo que estás haciendo en el día. ¿Eso te trae un beneficio a largo plazo? Eso le pasó a un pastor amigo mío, y yo no tengo nada en contra de los juegos de video, no tengo nada en contra de eso, me gusta, yo me quedo mirándolo y digo, ay, qué realismo tan tremendo, ve a Messi, ¿cierto? La misma cara de Messi, ¿cierto? La misma cara de Cristiano, y juegan y corren así y hacen así. Y yo me quedo estupefacto mirando eso, pero me ponía a pensar por una parte, decía, ¿estos juegos son tan bien hechos? Que lo hacen quedar uno como en, ¿cómo se llama? En adicción, en una adicción. Y entonces, cuando yo miraba ese video, y un pastor amigo mío de Navidad le regaló a sus hijos uno de estos, un PlayStation. Un PlayStation. Hasta que él le regaló el PlayStation, los chicos eran los mejores del colegio. Hasta ahí. De ahí para adelante, los chinos, todos mechudos, no se bañaban, se levantaban por ahí, es como trasnochaban hasta las 3 de la mañana jugando, no hacían tareas, no hacían nada. Entonces, fíjense, qué falta de sabiduría. Yo no sé si me estoy haciendo entender, pero hay cosas, y yo estoy poniendo un ejemplo aquí, el que tenga PlayStation en la casa no se sienta aludido que yo no iba a su casa todavía, no sé si tiene o no tiene PlayStation, o tiene un Wii, ¿cómo se llama eso? Nintendo, ¿cómo se llama eso? Xbox 360, ¿cierto? 400, ya vienen 800 por ahí. Pero fíjense, yo voy a un centro comercial y quedo, cierre la boca, ¿cierto? Tremendo. Entonces fíjense cómo la tecnología
está preparada para ser una generación ociosa. Salvo algo que se llama las gafas de realidad virtual. Eso es una cosa así grande que usted pone y la persona está ahí peleando con el aire. ¿Cierto? Y todo el mundo queda mirándolo como loco, ¿cierto? Eso es lo que el diablo a la larga quiere hacer con nosotros. Yo me acuerdo, no sé ustedes, mi generación, que cuando uno pasaba el tablero, uno le tocaba hacer todas las fórmulas. Sumar, ¿cierto? La conmutativa, la no sé qué, que la raíz, que no sé. Tocaba con la punta de lápiz y borrador y tiza, ta. Hoy en día, ¿qué pasa? No, computador, ta, ta, ta. Listo, ¿cuánto es tal? ¿Cómo será la ociosidad? Que en mi tiempo uno se aprendía todos los números telefónicos de la abuela, del tío, de la novia, de todos, se las sabía, ¿sí o no? Hoy no, hoy es el celular y busca ahí, amor, ¡ping! Ya está llamando. Cuando vas a recargar, se te olvidó el número, tu propio número telefónico. Eso es fruto de ¿qué? De la ociosidad. O sea, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo una sociedad que va para atrás. Y yo no sé cuántos de ustedes saben que Steve Jobs, ¿quién sabe quién es Steve Jobs o quién era? El creador de Apple, de la manzanita mordida, de los Mac, de los computadores Mac. Y a sus hijos, él decía, nunca les di a jugar un solo celular. A ellos les compré libros, les compré didácticos, ellos les compré. Pero curioso que el creador de esos Mac nunca les dejó a sus hijos jugar con los Mac, ni con los iPhone, ni con los iPad, ni con ninguna cosa de esas. Porque él sabía que si sus hijos empezaban a jugar celular, con el tiempo, ¿qué pasa? Su cerebro no se desarrollaría. Entonces la ociosidad, ¿qué hace? La ociosidad hace que el potencial que nosotros tengamos o nuestros hijos tengamos nunca se desarrolle. Entonces vamos a tener una generación mediocre, vamos a tener una generación que todo quiere que los sirvan. No sabemos, las niñas hoy en día, bueno, excepto las de nuestra iglesia, no saben fritar un huevo, ¿cierto? ¿Y eso cómo se ordeña? ¿Cierto? Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a defenderse, a cocinar, porque hoy los chicos se casan y todos son domicilios. Dios mío, vaya a la cocina, está llenica de polvo, esas ollas llenas de tierra, solo domicilios. Entonces no, el ocio, aunque usted no lo crea, es un principal enemigo para el cristiano. Nosotros los cristianos tenemos que ser diferentes a los que están allá afuera. El ocio, por eso Pedro dice, mucho cuidado con el ocio. Tengan mucho cuidado, porque está hablando de actividades que no traen fruto, ¿cierto? Y esas actividades lo único que van a lograr en ti es fomentar una pasividad que poco o nada va a contribuir a tu transformación y a la transformación de tu entorno. Cuando tú te hiciste cristiano, el Señor lo primero que te dio fue la capacidad de transformarte a ti y de transformar tu entorno. Por eso vemos que hay cristianos, y no estoy echando vainas a nadie, que van a la iglesia por años y su familia todavía no es convertida. ¿Por qué? Y es verdad que en algunos casos la familia es dura, más dura que un frijol, ¿cierto? Pero tenemos que ver que nosotros somos un reflejo de la gloria de Dios para esa generación. Entonces, nuestro llamado, mis amados hermanos, no es ser, perdónenme el término, no es ser holgazanes espirituales. Nuestra meta no es solo buscar la bendición de Dios, aleluya. Nuestra meta, mi amado hermano, es que tú ya has sido bendecido y tienes la capacidad de bendecir a otros. De lo que te dio Dios a ti, Dios te va a demandar razón. Y esta es la verdad expresada. Escuche bien esto, porque cuando Abraham recibió el llamado de Dios,
lo que llamamos la carta magna de la Biblia, Génesis 12, 1 al 3, que lo leímos al comienzo del servicio, ¿cierto? Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré y te bendeciré. Esa es la parte que todos nos gusta, hasta ahí. Pero se nos olvida que luego el Señor le dice a Abraham, y serás bendición para otros. Entonces, escuche, ¿por qué razón somos bendecidos? ¿Somos bendecidos para adquirir casa nueva solamente? ¿Somos bendecidos para que nuestros hijos vayan a la universidad? ¿Somos bendecidos para que nuestros hijos vayan al extranjero, tengan su profesión? No solamente por eso, esa es la primera parte. Tú eres bendecido para bendecir a otros. ¿Me hago entender? O sea, ahora, hay algo que me llama la atención a mí, que es que nosotros no hemos notado todavía que Dios nos dio un potencial tremendo. El potencial es que Dios te ha dado, todos tienen un don, todos ustedes tienen un don, usted tiene que descubrirlo. Todos tienen un don. Ese don que Dios te dio a ti no es para ti, es para que lo ministres a otros. Si tú no miras cuál es tu don, entonces escucha bien, Dios te va a pedir porque Él te lo dio. ¿Qué hiciste con el don? ¿Se acuerda de la parábola de los talentos? A uno le dio 1, a otro le dio 2 y a otro le dio 5. 1, 2, 5. El de 5, ¿cuántos multiplicó? Dio otros 5, o sea, total 10. El de 2, ¿cuántos multiplicó? Y el de 1, ¿cuántos multiplicó? Nada. O sea, el don, no podemos decir, Señor, sí, yo canté muy bonito allá en la iglesia de Dios, mi familia. Eso la gente lloraba cuando yo cantaba, pero te va a preguntar si cantaste o no cantaste bonito. Él te va a preguntar, bueno, ¿y a quién le diste el don? ¿A quién se lo enseñaste? Porque en últimas, mis amados hermanos, Dios nos va a demandar es por discípulos. Entonces el don que tú tienes, tienes que dárselo a otro. Y a otro, por lo menos a unos 5. Tienes que formar 5 como tú, con la misma fe, ¿cierto? Entonces Dios nos está diciendo, tienes que multiplicar ese don. El ocio, por eso, es un peligro tremendo. Cuando el cristiano pierde de vista su llamado, pierde de vista su deseo de ser fructífero, es cuando comienza a usar mal el tiempo. Es cuando empieza a causar problemas en la iglesia. Personas que son boncheras son personas ociosas. ¿Por qué son boncheras? Porque tienen tiempo libre para pensar mal. Pero una persona que tiene su mente ocupada no tiene tiempo para pensar mal. ¿Me hago entender? Porque tiene metas, porque tiene propósitos, mi amado hermano. Entonces, por eso no debemos perder de vista nuestro llamado. Hemos de notar que la mayoría de las divisiones, de los pleitos en cualquier iglesia son fomentados por aquellos creyentes, normalmente con muchos años en la fe, que no están ocupados en cosas buenas. ¿Aló? ¿Están aquí? Gloria a Dios. Ahora vamos al versículo 8 nuevamente. Segunda carta de Pedro 1:8. ¿Qué dice? Pero si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y estériles, sin fruto. La palabra estéril, pero nos dice que no debemos caer en la esterilidad. Y la palabra estéril se refiere a la inhabilidad de engendrar una nueva vida. ¿Se acuerdan ustedes de las esposas de los 3 patriarcas? ¿Cómo se llamaba la esposa de Abraham? Sara. ¿Y era qué? Estéril. Luego el hijo, Isaac. ¿Cuál era el nombre de ella? Rebeca, ¿cierto? Estéril. Y luego la hija, el hijo Jacob, Raquel, estéril. Curioso. Ellas nacieron estériles, pero como se entregaron su corazón al Señor, Dios convirtió la esterilidad en fructificación. Y vinieron a ser madres de, digamos, las antecesoras de ¿quién? De Jesús. De pronto me dicen, pastor, pero yo
Sí, yo siento que yo no he hecho nada, estoy mal, pero eso no quiere decir que ese va a ser tu futuro. Tienes que poner tu mente en las cosas del Señor. Fíjese que esta condición es anormal para un seguidor de Cristo. Todos nosotros, diga conmigo, todos nosotros hemos sido llamados a ser fructíferos en todas las áreas. La primera área que Dios va a decir: yo quiero que tú hagas discípulos en el talento, en la habilidad que yo te di a ti. El Espíritu Santo repartió don como Él quiso. Sin embargo, la mayoría de cristianos, habiendo escuchado las buenas nuevas, porque alguien les predicó, un gesto amoroso de alguien, lo curioso es que actualmente rara vez llevan otros al conocimiento de esta verdad. ¿Qué pasa? ¿Cuándo fue la última vez que predicamos de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que trajimos un invitado a la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que llevamos una persona a casa de fe? Y esto se convierte en una situación anormal para Dios, aunque para muchos pueda ser normal. No, pues vamos a, con que nos vea el pastor allá y no nos llame después, ¿qué pasó? Que no vine. Ya, pastora, deje de decirme, por favor, hay algunos que dicen así, que bienvenido, que hacía rato no venía. No, que me hace quedar mal delante de la congregación. Pero yo te digo, no es culpa de la pastora, es que la pastora se alegra cuando te ve y ella tiene que expresar su alegría. No está deseando hacerte quedar mal. Si quedaste mal, fuiste tú mismo. Ay, 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 con esto. Diga por lo menos ay, ay, ay. Sabemos que hay gente que, personitas cristianos que pues se ausentan por causas lógicas, con buen sustento, pero hay gente que, ¿por qué no viniste? Es que me cogió el sueño y me dio pena llegar a la iglesia. Eso es una mente ociosa que lleva a una vida estéril. Y se te pasa toda la vida así. Escucha, tienes que tener cuidado. No podemos no podemos esbozar estas excusas cuando estemos delante del Señor. Esas situaciones tampoco es normal. Y por esta razón, el apóstol Pedro exhorta a los oyentes a obrar con diligencia. Fíjense cómo empezamos leyendo. Dice: muestren diligencia. Versículo 5: vosotros también poniendo toda ¿qué? Diligencia. La palabra diligencia es contrario a la palabra ocioso. Es contrario a la palabra estéril. Entonces dice Pedro que debemos mostrar diligencia, ¿cierto? ¿Y cómo escapamos entonces del vicio de la ociosidad y de la esterilidad? Cuando nosotros mantenemos nuestra vista puesta en el propósito que Dios ha puesto en cada uno. Hay gente que lleva 10, 15 años en una iglesia y todavía le preguntan: pastor, ¿cuál será mi llamado? Ya después de 10, 15 años no puedes estar preguntándonos, ya tú tienes que saber cuál es tu llamado. Y el llamado está en el don, la capacidad que Dios te dio a ti, ¿cierto? Entonces tenemos que preparar gente, porque Dios está esperando que nosotros ganemos la última cosecha del último tiempo. Dios no quiere que nosotros nos dejemos llevar por la corriente de la inercia, ¿cierto? Porque como decía Mateo capítulo 11, 12 dice, Mateo 12 dice: el reino de Dios es arrebatado por los violentos, por los que son osados, ¿cierto? Los que anhelan a alcanzar la plenitud de Dios. Solo aquellos que tienen hambre y sed de Dios son los que logran estar en la historia. Y como en estos días hemos estado en tantas funerarias, hermano, tenemos que orar para que no se mueva más gente, hermano. Eso parece una epidemia de gente muriéndose de Jesús. Pero me ha llevado a pensar algo. Si yo hubiera estado en ese cajón, me ponía a pensar bobadas. Decía: ¿y qué estaría diciendo la gente de mí? ¿Cuántos estarían viniendo a mi funeral? Y yo me ponía a pensar, y ahí usted se da cuenta que la gente está el cajón allá, y todos están sentados acá, cada uno en su grupito, ya, cada uno hablando lo suyo, ta. Y hay gente que marca la vida de otros. Lo curioso lo que más me he dado cuenta es que la gente tal vez que menos es letrada es la que más ha marcado gente.
como por ejemplo la mamá de Ana María Molina, 91 años, y usted la veía aquí, una abuelita delgaditica que apenas a horas pelas caminaba así, pero esa mujer marcó toda su familia. ¿Y sabe qué es lo que se escuchaba hablar de ella en el funeral? No, ¿cómo extrañamos a mi mamá? Y entonces le dimos espacio con mi esposa. ¿Algún hijo quiere hablar acerca de ella? Eso es lo que llamamos una, se me olvidó el término, se me olvidó, bueno, hablar algo del difunto. Entonces empezaron a hablar y decía, vea, ella dijo esto, hizo esto, y todo el mundo estaba tan quebrantado, ¿cierto? Porque esa mujer dejó huella. ¿Ah? Sí, sí, les enseñó a los nietos a leer y a escribir salmos, sin saber leer y escribir ella. Impresionante. ¿Cómo puede ser que una abuelita tan chiquita, tan flaquita pueda hacer eso? ¿Por qué? Porque ella ya no estaba pensando en quedarse aquí en esta tierra, ella estaba pensando en lo eterno. Vea, cuando usted se va a esta tierra, usted se va a lamentar por cosas que usted no enseñó ni dijo, ni por el tiempo que empleó bien. Cuando la gente está en la tumba, dice, ¿por qué no perdoné a mi mamá? ¿Por qué no me reconcilié con mi esposo? ¿Por qué no duré más tiempo con mi hijo? ¿Por qué no le enseñé la Biblia? Ahí es donde están los lamentos. Por la ociosidad y la esterilidad espiritual. Cada palabra que tú y yo recibamos de parte de Dios es un desafío que Dios te está dando a ti y a mí para poner en práctica en la realidad. Si tú no lo haces, te conviertes en un religioso más. Es como, perdóneme, es como si bajáramos allá a la parroquia. Allá hay gente que ni siquiera sabe que el cura habló, porque no le interesa. ¿Qué hacen? Salen de la parroquia y ahí está la cantina, la última lágrima justo al frente, y vamos a echar unas cuantas frías. Volvieron a hacer lo mismo, pero nosotros no somos de esos. Somos personas diferentes. No estamos impactando porque estamos viendo tanta cosa, tanta corrupción. Tenemos una alcaldesa que es lesbiana y que en su posesión le dio un tremendo beso de lengua profunda a su novia. Luego a los 8 días vimos que por todos los medios de comunicación salió que se casó con ella. Un acto provocador, obviamente. Un acto provocador. Y dijimos, pero Dios mío, pero ¿por qué subió una mujer de esa? Porque nosotros somos ociosos. Porque si tú y yo hubiéramos predicado más con mayor vehemencia, si tú y yo hubiéramos dado ejemplo, si tú y yo trajéramos gente a la iglesia, vea, esos casos no se tienen por qué dar. ¿Por qué los chinos se van a las drogas? ¿Por qué tienen mejores amistades allá en el mundo que acá en la iglesia? Porque nosotros somos ociosos. Y no le estamos dando importancia a esta nueva generación. A mí sinceramente yo te digo que mucha tristeza por muchos de ustedes jovencitos, que les entregamos un mundo destruido. Mire el calentamiento global. Cuando yo salía a Melgar no me quemaba tanto como hoy. Bogotá se volvió Melgar. Vean, salen ustedes por la basura. En mi tiempo no era así. Uno podía acostarse en el pasto y revolcarse. Ahora se encuentra con el popó de perro. Porque ahora hay más perros que personas. Y el mundo que le entregamos, fíjese, alguien puso un video en YouTube, en Facebook puso que el mundo, según como está avanzando, el mundo se termina en el 2050. O sea que en el 2050 ya no va a haber fuentes de agua. En el 2050 el agua va a valer más que el petróleo. Están quemando los bosques. Vea lo que pasó en Australia, lo que pasó en el Amazonas, lo que está pasando con todo esto. ¿Qué le vamos a entregar a nuestros hijos? Por eso, muchachos, ustedes son la última generación. Entonces, como estamos ya casi que en los últimos, tenemos que poner nuestra vista ¿en dónde? En el cielo. Ponga su vista en el cielo. Por eso no se deja, no pierda el tiempo, ¿cierto? No pierda el tiempo. Vea, yo sé, usted me va a decir, ay, ese pastor tan negrero. Levántese temprano a las 4 de la mañana. No, ¿qué pena contigo?
Yo sí no, ¿cierto? Vea, hermano, la gente productiva ya se levantó a las 4 de la mañana, he leído el periódico, ya se ha leído 4 periódicos, ya saben cómo está la economía, ya saben cómo está el dólar, ya saben todo. Cuando la gente común se levanta, llega al trabajo, ya esa persona ya tiene el trabajo hecho, ya sabe qué va a hacer. Y la otra apenas llega, ay, vamos a tomar un tinto, en horas de trabajo, vamos a tomar un tinto allí con donde doña Petronila, a comer empanada a las 10 de la mañana, luego están mirando el reloj a qué horas es el almuerzo, ponen a calentar el almuerzo, se les va 10 minutos más el almuerzo, luego ya salen a las 5, pero faltando cuarto para las 5 ya están cambiados, listos para irse, le están robando tiempo a la empresa. ¿Qué está haciendo? La persona está robando. Y esa persona nunca más la van a contratar en su vida. Pero una persona que es empresaria, usted lo verá que piensa por todos. No seamos ociosos, ni tampoco seamos ¿qué? Estériles. Yo sé que este mensaje tal vez no caiga bien a muchos, ¿cierto? Pero aquellos que son diligentes dicen amén. Sí, ¿cierto? Este año 2020 lo vamos a conquistar. Usted mira, pastor, pero ya que se pone a hablar usted, somos a 19. Eso es cuando usted estaba, pero es que qué pena si ustedes a muchos están llegando hasta ahora. Y esto simplemente es para decirles que este año es de bendición siempre y cuando usted ponga todo su corazón en el Señor. Si usted pone todo su corazón en el Señor, Dios no lo va a dejar en vergüenza. ¿Cuántos quieren tomar y arrebatar hoy? Póngase de pie. Vamos a orar.